Yo estuve allí cuando el mundo aún no tenía nombre. Vi nacer el fuego y vi cómo devoró todo a su paso. Y cuando despierte, el mundo recordará por qué aprendió a temer. Muy buena gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, después de mucho tiempo hemos vuelto para hacer la parte final de Hytale. En el anterior capítulo hemos agarrado varios materiales que nos sirven para mejorar toda la casa, pero sobre todo lo más importante, las mesas. He estado avanzando algunas cosas y he visto que tenemos muchas cosas por mejorar. Ahora que tenemos adamantita, necesitamos mejorar obviamente las mesas porque si no, no podemos obtener los picos ni las hachas. Así que yo aquí ya tengo preparado todos los objetos que necesitamos para ir mejorando mesa por mesa, contando también con la mesa de farmeo. En total, de la zona 4 hemos obtenido 60 lingotes de adamantita. Esta cantidad de lingotes nos va a servir para tener muchas armas y armaduras de este tipo de material. También tenemos el tema de los portales que nos sirven para obtener fragmentos que nos llevan a otras dimensiones, contando también con el Ancient Gateway, que con esto nos sirve para teletransportarnos a los cristales de estos lugares. Ahora que ya tenemos todos los materiales, vamos a empezar a mejorar. Primero, la mesa del Workbench. Vamos a mejorarla a nivel 3. A ver, la verdad que tarda un poquito. Ahí está. Ya tenemos el Workbench a nivel máximo. Con esto podemos ya hacer picos y hachas de adamantita y de mithril. Por el momento el mithril no está disponible actualmente y lo van a meter en otra actualización. Y por el momento podemos hacer adamantita, que creo que tenemos más o menos todos los materiales. Ok, ahora la mesa de armaduras. Con esto ya podemos también ya hacer las armaduras de mithril y de adamantita, que nos pide lingotes de adamantita. Y aquí también podemos crear las armas de adamantita. También hay arco, ¿no? Sí, efectivamente hay arco de adamantita. Mejoramos a tier 4. Bueno, tier 3 ya tenemos mejorado al máximo. Y también ya nos podemos hacer cualquier arma de adamantita. También me he estado olvidando de una cosa. Hytale ha metido un parche. En este parche han mejorado muchas cosas, como por ejemplo el tema del mapa. Ahora puedes crear un marcador personalizado con colores y también con tipos de símbolos diferentes. También, por ejemplo, aquí yo quiero que esta sea la casa, que sea con este logo de casa, que sea naranja, y le pongo el nombre casa. Creamos el marcador y aquí ya tenemos el marcador de casa, que nos saldrá arriba cada vez que queramos. Ah, es cierto, también el tema del tameo, que es también muy importante. No tenemos nada aquí, esto es desierto completo. Ahora si te acercas a un animal y aprietas la F, creo que lo puedes domesticar dependiendo de la comida que te pide. Y si le traes esa comida, creo que te empieza a seguir y ya con eso empiezan a reproducir. Tengo todos los materiales ya por fin para mejorar la mesa de la granja o de la agricultura, perdón, a nivel 5. Con esto creo que ya es el máximo nivel de la mesa. No, falta un nivel más, el nivel 6. Para este nivel nos piden, wow, 4 esencias grandes. Ya nos piden muchos materiales, sobre todo nos piden esto, nos piden tomates y chiles. Con esto listo, ahora nos toca mejorarnos la armadura, el armamento completo de adamantita. Ya tenemos los materiales suficientes, creo que solo nos falta la piel pesada. Ok, aquí por ejemplo no, nos falta el scrap este que tenemos por acá. Aquí tenemos 51. Con este scrap vamos a poder hacer las herramientas de adamantita. Ok, pero solo nos vamos a poder hacer. Nos crafteamos el pico y nos crafteamos también el hacha. Y con esto ya tenemos el pico y el hacha de adamantita. Se ha desbloqueado esto también, el upgrade del backpack nivel 2. Creo que todavía no tengo el del nivel 1 porque nos piden 24 de piel pesada, lo cual es muy complicado por el momento de conseguir, porque ese tipo de piel solo nos dan los osos y los monstruos de pantano que parecen cosa medio rara. Podemos hacernos el arco, que el arco estaría muy bien para hacer daño a distancia, y también podemos hacernos las dagas. Las dagas piden solamente 3 de piel pesada. Una vez mejorado ya todas las mesas aquí, el capítulo de hoy más que nada se va a centrar en conseguir piel pesada para mejorarnos toda la armadura a adamantita, porque con todo eso ya podemos ir a lo que se encuentra debajo de la zona 4, que son los dinosaurios. Ya teniendo todos estos materiales, vamos de una vez para obtener la piel pesada. Por el momento nos vamos a ir a dormir. No, porque no te la como. ¿Qué cama? Vamos a Sandland. Perfecto.
es cierto otra cosa. Para obtener todos los materiales, que ya lo tenía todo bien ordenado ahí, creé un portal aquí en el desierto porque todo el rato me tocaba ir desde el infierno hasta acá y era todo el rato muy molesto. Ahora tengo ya el portal aquí y con este portal podemos ir al pantano. Hay un pantano gigante que está por acá, pasando como yendo a casa, en el cual se encuentran hartos monstruos de pantano que nos dan harta piel pesada. Con esa piel pesada vamos a poder hacernos todas las armaduras y las armas que nos faltan por el momento. A ver cómo pica esto. Pica muy bien el pico de adamantita. El pantano ya es aquí, ¿no? Para no perder mucho el tiempo vamos a... Yo quiero poner un portal por acá. Y este le vamos a poner el nombre pantano. Ok, y que este vaya a casa. Perfecto. Con ese portal vamos a ir mucho más rápido desde el pantano hasta la casa. Lo que quiero ahora es encontrarme a los bichos estos que nos dan el material. Después de un rato buscar, creo que lo mejor es irnos detrás de casa donde hay varios osos. Bueno, también es de noche. Durmamos y al levantarnos espero encontrarnos un montón de bichos para que nos den la piel pesada. Porque sin la piel pesada no podemos hacernos nada de la armadura. Wow. No hay nada. No hay ningún tipo de bicho por acá. Y creo que nos va a ser mejor ir detrás de casa donde hay un montón de osos. Ah, ya hay un oso. No me vine con flechas. Perfecto. Ya agarramos un oso, ahora necesitamos muchos más para poder tener la armadura completa de adamantita. ¿Cómo funciona el respawn en este juego? Porque me da la sensación como que son muy poco... que spawnean muy pocos osos. Ya tenemos 5, vamos muy bien. Con el Highbladder vamos a poder hacernos las armaduras. Ya tenemos 20. Con 20 de piel pesada, no sé si nos podemos hacer toda la armadura completa. Opa, osito. ¿Qué? Eso es un bug, ¿no? ¿Cómo me pudo haber muerto ahí? Es imposible morir ahí. ¿Cómo puedo morir ahí? Si ni siquiera la altura es grande. O sea, simplemente morí ya. ¿Cuánto de piel tengo? 23. Que esto se vaya haciendo porque va a tardar una eternidad en hacer todas las pieles. Veamos. Porque ya tengo yo un poco de piel, quiero para allá. Ya tenemos 5. A ver cuántas necesitamos. Aquí tenemos 3. Ok, lo importante es la armadura. Ya sin armadura no hacemos nada. Así que estos son 5 más 8, 13. 13 más 4, 17. 17 más 7, 24. Con 24 de piel pesada nos podemos hacer toda la armadura. Con esto vamos a ir curando ya todas las pieles y creo que ya tengo casi todo para poder hacer ya todo el tema de las armaduras. Creo que ahora sí 100% ya tenemos todo para tener la armadura completa de adamantita. Tenemos 28 con este 28 y ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? El scrap, aquí está, perfecto. Con todo este material, bueno, no con todo este material, pero con la piel pesada, el scrap y la adamantita, nos vamos a hacer la armadura completa de adamantita. Este por el momento es el tier más alto que tenemos y nos falta adamantita. Esto no me lo esperaba. Tengo 9. Wow, solamente tengo 9. 22 lingotes para hacernos. What the fuck, bro. Creo que no vamos a tener para todo. Nos va a faltar material. Y ya nacieron esto. No vamos a tener para toda la armadura, pero sí para una gran parte de ella. Nos vamos a hacer... Miren, sé que dije que queríamos cambiar de arma, pero por la cantidad de lingotes nos va a tocar solamente tener la parte de arriba. Nos vamos a hacer unas dagas. Justo tenemos para unas dagas de adamantita. Perfecto. Y con esto ya tenemos no la armadura completa, pero sí una buena parte de ella. Y con esto vamos a desequiparnos esto y equiparnos esto. Ya tenemos casi la armadura completa. Solo nos faltaron lingotes, que eso es algo que yo no me esperaba, pero los vamos a conseguir en el próximo capítulo. Y ese ha sido el capítulo por hoy. Solamente hemos conseguido las dagas, la cabeza y el peto de adamantita. Los otros componentes de la armadura lo vamos a conseguir en el otro capítulo, que lo vamos a hacer también aprovechando de encontrar a los dinosaurios de la zona 4. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Perdón si me ha ausentado mucho tiempo, pero he tenido cosas que hacer. Si les ha gustado denle like, se suscriben y nos vemos. Bye bye.